Les doy la bienvenida al sexto evento del ciclo homenajes de este año. Mi nombre es Tatiana Ayala y tengo el agrado de estar moderando este homenaje donde conversaremos sobre la vida de Domingo Faustino Sarmiento. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales, que con mucho esfuerzo y por interés del público se han incrementado en la actualidad en alrededor de 50 homenajes al año. Domingo Faustino Sarmiento nació en el año 1811 y falleció en el año 1888. A inicios del siglo XIX, unos meses después de la consagración de la Junta Grande, nació el 11 de febrero de 1811 Domingo Faustino Sarmiento, en la ciudad de San Juan, situada en un valle al este de la cordillera de los Andes. Su padre, José Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento, conocido peón rural, y su madre, Paula Zoila Albarracín y Razábal, una ama de casa de oficio experta en el telar. Lo han denominado político, escritor, docente, periodista, militar, entusiasta de la libertad e intelectual. Y más allá de cumplir con estos objetivos, ha desempeñado el virtuoso papel de presidente de la Argentina en sus comienzos de esta donación. Ya desde la minoría de edad ha defendido nuestra patria como oficial subalterno, subteniente, teniente, ayudante y capitán. Intervino en los combates de Niquivil, Pocito y El Pilar. En una América del Sur que se iniciaba en su camino hacia su independencia y soberanía, lamentablemente la violencia y las armas eran moneda corriente. En aquellos días del periodo de autonomías provinciales, no había que salir de nuestras fronteras para observar la lucha ideológica y política que se vivía con gran intensidad entre unitarios y federales. A partir de esta constante disputa por el territorio y las rutas marítimas entre los de Divisa Punzó y los celestes, Sarmiento, en sus recurrentes exilios al país vecino y al viejo mundo, coqueteando con las visiones del positivismo burgués y los ideales filosóficos de la Ilustración, comenzó a conjeturar su opus magnum, el Facundo del año 1845, donde nuestro estimado expone temas de coyuntura relevantes como la barbarie, la educación, su visión del mundo político y la dictadura rosista en la provincia bonaerense. Defensor de la libertad de expresión, positivista, pionero en materia de educación, un talento literario en su tiempo. Sarmiento fue un punto clave dentro de la conformación de la Argentina como Estado. Rendimos homenaje el día de hoy a uno de los personajes más ilustres e influyentes de nuestra historia. Para este homenaje, tengo el honor de presentarles a los siguientes disertantes. Alejandro Salazar, profesor, licenciado y magíster en Historia por la UNSJ. Carlos Alberto Núñez, ingeniero civil y ha publicado diversos trabajos literarios relativos a Domingo Faustino Sarmiento. Rogelio Guillemay, médico cirujano, especialista en cirugía plástica y profesor universitario.
Les recordamos que mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat. Así, en el final de las exposiciones, se abre el conversatorio para que los oradores puedan responderlas. En referencia a los tiempos de exposición, se le recuerda a cada orador que cuenta con 20 minutos para poder exponer sus ideas. Con esto, Buenas invitamos tardes. adelante a Alejandro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Fundación y a todos los presentes. Hoy sábado, un día especial para todos, porque bueno, es un día de descanso, y creo que este tema que hoy nos une a un homenaje es muy importante porque nos permite justamente volver a traer al personaje desde su inmortalidad a la mortalidad y al recuerdo que para mí me parece que es fundamental en este personaje. Bueno, yo soy profesor de historia, ¿sí? Me dedico un poquito a la historia y por la necesidad de recordar el personaje, decidí que para estos poquitos minutos poder hablar del lugar que tiene Sarmiento en la provincia y en sus primeros años de vida, que para mí son fundamentales en aquel momento, ¿sí? Por eso lo titulé como para poder ayudarnos como Sarmiento y los primeros años en su terruño. Para poder hablar de esto tenemos que retrotraernos al siglo XIX, a los conflictos del siglo XIX, a los albores de inicio de aquella primeros gobiernos patrios, sobre todo en todo el territorio, aún en el virreinato del Río de la Plata, que después se va a convertir en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y puntualmente en 1800, 1810, 1811, donde este personaje, nuestro personaje, adquiere importancia y relevancia. Primero hablar de San Juan, muy cortito, seguramente algunos han viajado hasta la provincia, algunos son de San Juan, pero hablar de San Juan del siglo XIX, hablar de San Juan del 1800, es hablar de un San Juan totalmente distinto al que hoy podemos llegar a visitar, ¿sí? Acá hay yo siempre digo que hay un eje central para poder diferenciar San Juan, que es el terremoto de 1944, y toda la construcción anterior al terremoto tenía que ver con algún tipo de resabio de aquel momento colonial de la provincia. San Juan o la zona capitalina o los alrededores donde el personaje va a vivir sus primeros 20 años hasta el exilio, hasta 1831, es un espacio agreste, es un espacio rodeado de montañas, imagínenselo, es un oasis bañado por el río San Juan, pero que su clima es un clima muy duro para todos, pero en aquel momento mucho más difícil. Primero porque hay veranos totalmente calurosos, hay inviernos totalmente fríos, está el famoso viento sonda, que justamente es un viento muy caliente y que cada vez que le toca soplar este viento, también, digamos, genera una incomodidad en la provincia. Donde el personaje va a vivir. Entonces, creo que un eje para poder comprender un poco de su personalidad es este espacio. Si bien no es determinante el espacio en algunos puntos, pero sí el espacio va a modificar algunas conductas, va a ser un sello importante. En cuanto a la sociedad sanjuanina del siglo XIX, sí, tenemos como varios grupos sociales que viven en la provincia, algunos grupos sociales con una mejor posibilidad económica, digamos, aquellas familias patricias, aquellas familias que habían llegado con los primeros movimientos de conquista o de fundación del territorio, y algunas segundas o terceras oleadas que habían ido llegando desde España o desde otros lugares. Y acá sí tenemos a las familias importantes en aquel momento que rodean al personaje, que son la familia Sarmiento, la familia Quiroga, la familia Oro, ¿sí? Que son familias la familia de Barracín, por supuesto, que son las familias directas de Sarmiento. Entonces, estas familias en algún punto coinciden en algo que en muchos casos, tanto los Albarracín como los Sarmientos habían caído en un tipo en aquel momento del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, habían vivido un momento de crisis y estaban en un mal posicionamiento económico, que justamente lo único que iba quedando era su apellido, que era lo que los sostenía
a ellos como parte de la sociedad de aquel momento. Eso es como importante tener en cuenta. Una sociedad muy católica, con una fuerte incidencia de congregaciones que llegaron a todo el territorio americano durante la conquista y la colonización, pero que en la sociedad sanjuanina de ese siglo tiene mucha impronta. Los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, que son las primeras congregaciones que llegaron, se aferraron a este territorio y fueron permeando todo el proceso de evangelización que se va a ir dando en ese momento. Entonces eso también es otro punto importante para conocer a este personaje. Y en cuanto a la formación académica o el grado de ilustración que tenían esta sociedad sanjuanina, es un grado muy bajo, ¿sí? No tenían muy poco acceso a lo que es la educación y solo algunas familias habían logrado que sus hijos pudieran estudiar en las universidades, es decir, obviamente los jóvenes más con un grado mayor de económico, que habían logrado llegar a Chile o habían logrado llegar a Chuquisaca o algunos a España, pero son los menos en esta sociedad sanjuanina. Esto también es importante para poder conocer un poco el grado de ilustración. Más allá de que algunos personajes como La Prida o como Fray Justo Santa María de Oro son importantes en aquel momento y sí tienen un grado de ilustración, pero en su mayoría en aquel momento no era así en la provincia, y esto también queda, me parece, plasmado, por lo menos en recuerdos de provincia o en algunas biografías del personaje, quedan plasmados en su consciente, en su inconsciente, y que va a ir dando de a poco una mirada diferente de Sarmiento. Esto, por un lado, creo que es importante tenerlo en cuenta. El otro punto que me parece que me gusta charlarlo son los 3 o 4 personajes claves en su niñez y adolescencia. Que cuando uno lee Recuerdo de Provincia, que es un nos cuenta un poco sus primeros momentos, él hace referencia a estos personajes importantes. Primero, hace referencia a su madre, ¿sí? Doña Paula Albarracín, que es una mujer que venía de un estatus social alto, de la familia de los Albarracín. Su padre murió y todas mujeres, su descendencia todas mujeres, y habían llegado a este momento, a 1800, 1810, 1811, en una pobreza extrema, difícil. Entonces, la madre lo que va a hacer en aquel momento es dedicarse a un tipo de comercio bajo el ejemplo, y que a partir de esto puede llevar adelante un tipo de vida para sus hijos pasable, no diríamos mejor, sino lo que más se puede, ¿sí? Pero sí, Paula tiene un grado de importancia en Sarmiento, que es el establecer los valores morales, los valores católicos que va a impregnar en el niño. Y esto me parece que es central en este momento del personaje, en los primeros años, ¿sí? Por lo menos hasta los 5 o 6 años. Esto es el personaje para mí fundamental, la importancia que tiene la mujer para Sarmiento a lo largo de su trayectoria y su vida es muy importante, lo podemos ir viendo, pero ese grado de importancia que da su madre al personaje es central en este momento. El otro personaje importante es Clemente, José Clemente Quiroga Sarmiento. Es importante destacar que en realidad el apellido del personaje es Quiroga Sarmiento, pero por una decisión que se influye sobre la madre, cuando lo anotan en el acta de bautismo, en la iglesia lo bautizan con el apellido Sarmiento, pero la familia es Quiroga Sarmiento. Clemente, su padre, era un hombre también con un tipo de grado económico importante, pero venido a partir de una crisis en un gran problema de falta de recursos, lo cual lo lleva al personaje a dedicarse al acarreo, al acompañamiento digamos, de algún tipo de carretas, de traslado, también algún tipo de trabajo del tipo de campo, algo que a él, a Clemente, y en sus cartas o en sus biografías que hace el mismo Sarmiento, no lo satisface, y al nacer este niño, varón, lo pone en el centro de permitirle al personaje, permitirle a Domingo Faustino, ser como el mimado y el que no debiera agarrar, dice en algunas cartas, con algunos biógrafos, no debiera agarrar
digamos, un trabajo de campo, un trabajo difícil o duro, sino que él tenía para su hijo, en su futuro, un futuro ilustre. Y él pensó que la única forma para que el niño lograra ese objetivo era apuntalarlo desde la educación, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque Clemente va a acompañar al niño, más allá de que hay ausencias del personaje a lo largo de la niñez por su trabajo y por las guerras de independencia. Por ejemplo, Clemente Sarmiento estuvo participando con San Martín en las guerras de independencia. Hay ausencias del personaje a lo largo de la niñez de Domingo Faustino. Entonces, eso también es un dato importante que podemos pensar en la hora de formar el carácter del niño. El tercer personaje, para mí, clave de esta niñez, adolescencia, es su tío, José Eufrasio Quiroga Sarmiento, quien va a lograr ser obispo de Cuyo, y que le va a enseñar a leer desde muy pequeño, ¿sí? En su biografía sale claro, desde los 4 años Sarmiento ya sabe leer, y lee muy bien, lee de corrido y lee todo aquello que sea parte de la lectura. El niño en apenas unos años ha logrado leer tanto que muchas veces no sabe vivir leyendo por su grado de inmadurez en cuanto a su niñez y adolescencia, pero sí ha leído mucho. Y es fundamental este aporte de su tío y el apoyo de su padre, que no quiere verlo trabajar en trabajos duros, hace que vaya formando un carácter importante el personaje a lo largo de estos primeros años. Estos 3 primeros personajes que rodean al niño van como formando esta identidad. Después tenemos un cuarto personaje que ya es parte de esta mirada de la educación, que después Sarmiento seguramente lo va a tener en cuenta, que es la apertura de lo que fue la Escuela de la Patria en la provincia, que viene a ser lo que sustituyó a la Escuela del Rey, que era la otra entidad educativa, la otra institución educativa durante la época virreinal, y que después de las juntas revolucionarias, de los procesos revolucionarios, llega a la provincia a partir de 3 maestros, los hermanos Rodríguez. Fermín Rodríguez es el mayor y es el que dirige esta Escuela de la Patria, donde los niños de la provincia, no todos, pero algunos niños, algunos dicen que más o menos a lo largo del tiempo, más o menos la escuela llega en 1815 hasta 1820-25, alrededor de 300 niños llegaron a esta escuela y fue formando, fue dándole como lo que fue la forma de educación, los primeros lineamientos, las primeras letras, ya desde una cuestión mucho más formal que esta escuela podía proporcionarle a esos niños, y donde Sarmiento es el destacado, ¿sí? O uno de los predilectos de esta escuela, desde muy joven, desde sus primeros años. Estamos hablando que tiene 7, 8, 9 años de edad, estamos hablando en el momento de 1815, 1817, 18, 19. Fermín Rodríguez, este maestro, viene a ser como un personaje que él observa seguramente y que sirve de modelo en su pensamiento y en su personalidad. Por otro lado, tenemos algo que es fundamental, que es el contexto político en la provincia. En aquel momento habíamos dicho que Clemente había servido a San Martín en todo lo que es la campaña del Libertadora, y que además él ve en la provincia todo este movimiento que va desde 1815 hasta 1820, este movimiento de tropas, de armas, esto que el niño también va asumiendo como algo normal en la provincia, este movimiento. Por eso él es parte de la historia naciente de la Argentina y de que justamente se va a dar en los procesos de independencia. Entonces, esto también me parece que no podemos dejarlo de lado cada vez que hablamos de Sarmiento, ese contexto que se va a dar en aquel punto. Al terminar la formación en esta Escuela de la Patria, estamos hablando de 1821 aproximadamente, 1820, 1821, ya en Buenos Aires gobierna Martín Rodríguez como gobernador de Buenos Aires después de todo el problema de 1820, y detrás de Martín Rodríguez está otro personaje importante en la historia argentina, que es Bernardino Rivadavia, que tiene una mirada ilustre y liberal y que justamente otorgó a cada uno de los territorios de aquel momento unas becas que le permitían a los jóvenes que iban
terminando, culminando esos estudios en estas escuelas de la patria, poder llegar a culminar su educación en un tipo de, entre comillas, secundario, un colegio preparatorio, que es el Colegio de Buenos Aires, para seguir esta carrera, porque habían logrado, digamos, alcanzar este grado alto en estas escuelas provinciales de la patria. Pero aquí hay otra cosa importante. Llegan 10 becas a la provincia, en la cual Sarmiento era el primero, porque era de aquel momento el mejor de esa escuela. Sin embargo, por cuestiones políticas y de algunos arreglos que existen, ¿sí? Sarmiento queda fuera de las 10 becas. Clemente Sarmiento escribe una carta al gobernador Martín Rodríguez para poder ver la posibilidad de que el joven pueda ingresar al colegio. Sin embargo, esta carta nunca tuvo respuesta del gobernador porteño. Y acá hay una frustración, digamos, acá sí vemos en Sarmiento una frustración que lo marca también ya en su adolescencia, juventud, que es la posibilidad trunca de acceder a continuar sus estudios formativos. ¿Sí? Una vez que la mayoría de estos jóvenes que habían ingresado al Colegio de Buenos Aires, ¿sí? Entre ellos, uno de los sanjuaninos más destacados es el doctor Antonino Verastain, muy amigo de Sarmiento y que había compartido la Escuela de la Patria, había logrado alcanzar el grado de abogado, de doctor o de jurista. Y esto es en este joven un punto importante porque es la primera frustración difícil que no logra entender Sarmiento. Después hay un tipo de acercamiento desde la madre, de incentivarlo a seguir los estudios sacerdotales, ¿sí? Él era una persona que tenía una fuerte creencia, sobre todo por sus tíos, quienes le habían impuesto esto, seguir esta vida sacerdotal o el seminario como formación o continuidad de su formación. Algo que en realidad no tuvo mucha suerte, llegó hasta Córdoba, pero volvió automáticamente, su madre enferma, él decide volver, su padre lo acompaña, y a partir de esto aparece otro personaje que también es muy importante, que es su tío, ya del lado de la madre, su tío José Oro Albarracín, también sacerdote, y en aquel momento, estamos hablando 1825, y con toda una cuestión difícil en aquel momento, el tío que había acompañado también sus estudios decide proponer salir de la provincia y llegar hasta San Francisco del Monte, hasta San Luis, y allá va a lograr establecer la famosa escuela, donde él es parte de esa educación de aquellos jóvenes puntanos y que él no es el maestro, él es el ayudante en todo caso del maestro, pero con su gran capacidad de lectura y su grado de profundidad que había logrado a lo largo de todos sus años, podía, ¿sí? Tener estos valores de un docente en nacimiento y en potencia. Esto también es importante, más allá que sale de su terruño, que va hasta San Luis, también es importante tenerlo en cuenta. Al retorno desde San Luis para 1827 aproximadamente, ya instalado nuevamente en la provincia, hay un hecho que también vuelve a marcar su mentalidad, su vida, que es la invasión de Facundo Quiroga a la provincia de San Juan. Él la recuerda como una fuerte montonera que venía matando, gritando, violando a las mujeres, a los hombres, y esto hace un fuerte hincapié en el personaje porque le da valor a lo que él no quiere ser, ¿sí? Y le da valor justamente a lo que él va a luchar ideológicamente toda su vida. Si bien hay datos que justamente Facundo Quiroga es familiar de Sarmiento, él se va a considerar la antítesis de este personaje, ¿sí? Más allá de que después vamos a tener al Facundo, a este libro parte de la literatura argentina, él decide a partir de este momento separarse totalmente de este pensamiento, de este personaje, ser la antítesis, y a partir de ahí va a haber una afiliación al partido unitario, ya años después, para 1827, y donde él va a estar justamente en las luchas contra los federales. Acá ya él ingresa ya como un joven que se opone a este grado de lucha. Y para 1831, digamos, las fuerzas de Quiroga son muy poderosas en toda la región de Cuyo, y frente al posible asesinato del personaje, decide exiliarse, partir al exilio hacia Chile, es el primer exilio a Chile, donde, bueno, justamente va
va a conocer tras la cordillera, digamos, otro mundo, otras ideas, ¿sí? Y también va a hacer algunos otros trabajos como el minero, por ejemplo, que siempre lo nombramos cuando hablamos de Sarmiento en Chile, entre varios tantos, donde seguramente después va a volver y va a ser un personaje importante. Entonces, a modo de conclusión, para no pasar y extenderme mucho, yo creo que estos 4 elementos que yo he citado, su personalidad, y que después lo va a poner en escena a lo largo de su vida. El espacio, el territorio, el San Juan colonial, el San Juan de casas bajas, el San Juan que ilustra educativamente o en la ilustración es muy pobre, una familia muy, muy pobre o devenida en pobre, pero a pesar de eso, los padres que luchan para que el niño, porque Sarmiento es el eje de la familia Sarmiento Albarracín, sea parte de una ilustración, y sus 2 tíos y esta escuela que van acoplándose a lo largo de esta niñez-adolescencia. Y por último, ¿sí? Se le presenta este espejo al cual él no quiere reflejarse, que me parece la figura de Quiroga, ¿sí? Que después él con sus biografías o el Facundo lo va a poner en escena nuevamente a Facundo. Me parece que estos primeros 20 años de vida del personaje van a ser los que después van a ir marcando en cada momento, más allá de las polémicas que se dan en torno al personaje, su característica y su impronta en lo que es la historia argentina del siglo XIX, hasta casi, digamos, casi ingresando al siglo XX, ¿sí? Hasta su muerte en 1888. Así que bueno, espero no aburrirlos, espero que me hayan escuchado y agradecerles a Alberto y a mis compañeros acá que van a seguir exponiendo, agradecerles por la invitación. Gracias, Alejandro. Invitamos a Carlos Alberto. Adelante. A ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha. ¿Sí? Ah, bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la gente de la Fundación, a las autoridades y a todos los participantes. Yo, o sea, como decía la señora presentadora recién, yo soy un profesional de la ingeniería, soy ingeniero civil. Simplemente entiendo que puedo aportar a estas exposiciones acerca de el pensamiento de Sarmiento y de cómo fue su estilo de vida, a partir de que, bueno, que en mis otras actividades profesionales, aparte de la ingeniería, me he dedicado mucho a estudiar conceptos sobre los estudios bíblicos. Cuando estudiamos conceptos sobre los estudios bíblicos, podemos ver, como decía Alejandro Salazar, que Sarmiento tenía una profunda formación cristiana, pero esa profunda formación cristiana que provenía de sus tíos y de su madre, en un momento, desde muy joven, él comenzó a adoptar como importantes valores morales los que él había aprendido de la Biblia y que disentían en muchos casos de la práctica normal y vigente de la Iglesia Católica de aquellos tiempos. Por lo tanto, siempre vamos vamos a estar en un punto de disyuntiva y observar la óptica de que Sarmiento era profundamente cristiano, pero no tenía buena relación con los líderes de la Iglesia Católica. ¿Ven? Entonces, el concepto de mi exposición tiene que ver con la importancia de los valores morales que había adoptado Sarmiento, y lo que les propongo que analicemos entre todos es de dónde viene su formación y de dónde adopta él esta trascendente valor como valores morales para cómo afectaron esos valores en su vida y cómo él promovía y proponía de que las nuevas juventudes, la nueva sociedad argentina, debían ser parte de esta formación en nuevos valores morales. Así que a mí me gusta
cada vez que hago una presentación, ir directamente a los textos de Sarmiento, donde él cuenta cuáles son sus experiencias. Recién nos contaba Alejandro acerca de la profunda formación de doña Paula Albarracín, la mamá de Sarmiento. Pero a mí me gusta leer en los textos y cuando voy avanzando en la lectura de los textos, intentando ponerlos en orden cronológico para poder ver cómo es que fue creciendo y madurando el concepto en la mente de la persona. ¿Ven? No solamente en la vida de Sarmiento, en la vida de cualquier persona podemos ir profundizando y a medida que va desde su niñez, su juventud y su estado de adulto, podemos ver cómo él va cambiando y va actuando, y tiene que haber una coherencia en todo este pensamiento. ¿Ven? Entonces, yo les cuento que, por ejemplo, en el libro Recuerdos de Provincia hay un capítulo que se llama La historia de mi madre. ¿Ven? Entonces, ahí él cuenta acerca de la vida de su madre y dice, refiriéndose a su madre, dice, su alma y su conciencia estaban educadas con una formación que la más alta ciencia no la podría producir ni explicar jamás. Él entendía que de su madre tenía una formación muy elevada, como nos decía Alejandro, provenía de una familia de altos recursos económicos, pero eso en ningún momento ni en ninguna situación de la vida de las personas, por pertenecer a una familia de altos recursos económicos, nos dice que su estado de moralidad puede ser un alto estado de moralidad, precisamente, ¿no es cierto? Sin embargo, él dice de su madre, dice, su conciencia y su alma estaban educadas en una formación que ni aún la más alta ciencia en aquel tiempo podría producir jamás. Yo he podido estudiar esta rara verdad de la vida de mi madre cuando lo he visto obrar en muchas circunstancias muy difíciles y reiteradas, sin desmentirse nunca. Por ello, me he detenido a rastrear de dónde provenían aquellas sublimes ideas morales que fueron las atmósferas que respiró mi alma en mi niñez y mientras yo crecía y me desenvolvía en el hogar familiar. O sea, que Sarmiento se había criado en un hogar con profundos valores morales. Como nos contaba Alejandro recién, su padre trabajaba de arriero, trabajaba en un trabajo externo, no estaba mucho tiempo en el hogar, pero su madre era el pilar de la casa, era el papá y la mamá de la casa. ¿Eh? Y Sarmiento se había criado en un lugar donde ideas sublimes, morales, dice que fueron la atmósfera que respiró su alma en su niñez. Dice, yo creo, dice como un concepto fundamental también, dice, yo creo que la transmisión de las aptitudes morales de las personas se da de los padres a los hijos, de los maestros a los alumnos, de los tutores a de los mentores a los niños que son tutelados. Yo creo que hay una inyección del espíritu de un hombre al espíritu de otro hombre por la palabra y por el ejemplo. Sarmiento estaba profundamente convencido de que se podía enseñar y se debía enseñar y transmitir y educar a las personas con valores morales, pero no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. Yo, desde mi niñez, he querido saber a quién había educado a mi madre, de dónde había sacado sus conocimientos, quién con sus pláticas, sus citas y sus recuerdos le había formado la vida a mi madre. Y he llegado a la conclusión que fue un gran hombre de Dios cuya memoria vive en San Juan. Y es el cura don José Castro. Don José Castro, uno de los curas de aquellos tiempos, que vivía en los tiempos de la juventud de doña Paula Albarracín, había logrado cultivar el alma de mi madre. ¿Ven? Este es uno de los primeros antecedentes donde vemos que la madre era una persona de profundos valores morales. Y la madre fue la primer maestra de don Domingo Faustino Sarmiento. Un poquito más adelante, en otro párrafo, dice Sarmiento, refiriéndose a la conducta de su madre. Dios mismo ha sido en toda su angustiada vida el verdadero santo de su devoción. Ella lo invocaba como la providencia. Y así, en ese carácter, Dios ha entrado en todos los actos
de la vida ardua y penosa de mi madre. Él ha estado presente todos los días de la vida, viéndola luchar aún contra la indigencia y la pobreza, pero cumpliendo con sus deberes cristianos. Dios la ha sacado de muchos conflictos en manifestaciones muy visibles y auténticas, y ella nos contaba permanentemente esas situaciones. Narra en este párrafo dos situaciones muy precisas. Una vez volvía de la casa de su hermana, la cual era mucho más pobre que ella. Estaba desconsolada porque no habían tenido recursos para saciar el hambre del día. Y sin embargo, sobre el puente de una acequia, en un lugar muy visible y aparentemente a la vista de todas las personas, encontró una peseta. Ella nos decía, ¿quién la habría conservado allí, sino solo Dios, para que nos alimentemos nosotros en este día? En otra oportunidad, también en nuestra casa, sufríamos los escozores del hambre, y a las 12 del día abría con un golpe las puertas de la casa un peón, trayendo un cuarto de res que le enviaba uno de sus hermanos, a quien no veía hacía un año. ¿Quién, sino Dios, había escogido aquel triste día para traer a la memoria de su hermano el recuerdo de su hermana? Y así, en mil conjeturas difíciles, he visto su profunda fe en Dios, sin desmentirse ni un solo momento, alejando siempre la desesperación y atenuando sus angustias, enfrentando los sufrimientos y aún la miseria. No conozco alma más religiosa que la de mi madre. Sin embargo, no vi otra más desprendida de las prácticas del culto. Todas las lecciones, como conclusión dice, todas las lecciones de tan profunda sabiduría provenían de aquel santo varón, el padre, el cura don José Castro. Y esas lecciones eran una diminuta semilla, la cual eran fecundada por el sentido común y el sentido moral que encontró en el corazón de mi madre. ¿Ven? Sarmiento cuenta que el primer elemento, el primer vector que encuentra en su vida como formación de valores morales es su madre, que lo transmitía valores que habían sido aprendidos de otras personas que antes le habían enseñado a ella. Sin duda, eran valores profundamente cristianos, valores humanos, los valores que nosotros creemos que debemos insertar y reclamar en la sociedad de hoy, que sean respetados, valores morales. Refiriéndose, como nos contaba recién Alejandro, al papá de Sarmiento, dice Sarmiento en Recuerdos de Provincia también. Dice, mi padre era muy pobre y también muy ignorante, pero solícitos de que sus hijos no lo fuesen. Insistía cada día en casa, tomándome diariamente la lección de lo que yo aprendí en la escuela y me hacía leer sin piedad, para mis pocos años, unos librotes que hoy no he vuelto a ver. Debo a mi padre la afición a la lectura, la cual ha sido una ocupación constante de una buena parte de mi vida. Y si no pudo darme educación por su pobreza, me dio en cambio por su insistencia el instrumento poderoso que yo con mi propio esfuerzo suplí a todo lo que necesitaba, llenándome así del más constante y ferviente de sus deseos. El deseo del padre de Sarmiento, don José Clemente Quiroga Sarmiento, era que sus hijos no fueran ignorantes. Por eso los alentaba y los persuadía de que tenían que ser instruidos. Refiriéndose también a una cuestión familiar de la casa de los Quiroga Sarmiento, dice Domingo en Recuerdos de Provincia. Vamos a leer algunos párrafos de Recuerdos de Provincia y de Facundo, porque son los primeros textos donde Sarmiento hace memoria de los eventos que vivió en su niñez. Pero si alguien tiene interés y tiene a su alcance el libro, un pequeño libro que se llama Mi Defensa, que son unos pequeños apuntes que hay en los textos de la biblioteca de Sarmiento, que son conocidos por todos y están disponibles en internet, se encuentra el libro Mi Defensa. En Mi Defensa, Sarmiento cuenta casi estas mismas anécdotas, corroborando la certeza de que no son ideas
alocadas ni individuales, sino son ideas profundamente vinculadas. Respecto de la familia de los Quiroga Sarmiento, dice Sarmiento: la familia de los Sarmiento tiene en San Juan una distinguida de reputación, la cual ha sido heredada de padres a hijos, la de embusteros. Nadie niega la cualidad que tienen ellos, dice. Por lo tanto, no queda duda de que es una importante cualidad familiar. Sin embargo, mi madre se preparó firmemente para no dejar entrar con mi padre aquella polilla en su casa. Y nosotros fuimos criados en un santo horror por la mentira. En la escuela, dice, yo siempre me distinguí por decir la verdad. Yo era un alumno ejemplar, a tal punto que los maestros me ponían de ejemplo y de modelo delante de los demás alumnos. Sarmiento nos muestra una característica, las de la familia de su madre, donde hay alta formación cristiana y valores morales, y la familia de su padre, donde estaban absolutamente contaminados con esta cuestión de que eran embusteros, pícaros, tramposos. Bien, con lo cual quiero resaltar la diferencia que hay entre los dos procesos de formación. Voy a contar, voy a leer un párrafo que está también referido en los dos libros, en Facundo y en Recuerdos de Provincia, del cual nos ha narrado recién también Alejandro, y que tiene que ver con la formación de los niños por parte de los docentes en la escuela, en la famosa Escuela de la Patria. Dice, refiriéndose a esto, en aquellos tiempos, después de la Revolución de Mayo, cuando comenzó a ser gobernados nuestros cabildos, empezaron a gobernar con ciudadanos posteriores a la Revolución de Mayo, dicen que los ciudadanos ya no se sentían colonos en nuestras comunidades, sino que se sentían ya ciudadanos y acudían con fervor a educar a sus hijos. Esto hizo que en el año 1816 vinieran unos maestros dignos por su instrucción y por sus valores morales de ser maestros de la escuela prusiana, de la escuela alemana. Y yo, dice, ingresé inmediatamente a la Escuela de la Patria. Éramos como 400 niños de todas las edades y condiciones que acudíamos presurosos a recibir la única instrucción sólida que se nos había dado. Pero uno de los conceptos fundamentales que aprendimos en nuestra niñez es el sentimiento de igualdad que se despertó y era desenvuelto en nuestros corazones por la obligación de darnos el tratamiento de Señor entre los niños, entre todos los alumnos, cualquiera fuese la condición de los chicos y cualquiera fuese la raza de cada uno. Entonces, de aquí aprendimos y se floreció en nosotros la moralidad de las costumbres, las cuales eran profundamente estimuladas también por el ejemplo que nos daban los maestros. Los maestros, como les decía recién, tienen que ser una parte activa en esta formación moral, porque no solamente se trata de dar enseñanzas, sino también se trata de dar el ejemplo. En Facundo dice, refiriéndose a los maestros Rodríguez, como decía recién Alejandro, dice, los maestros Rodríguez eran dignos de vivir y tratar con las familias más sublimes de nuestra patria, entre las cuales ellos estaban acostumbrados a vivir. De allá vinieron, de Buenos Aires. Y tal era su mérito y su distinción por la moralidad que prodigaban, que eran distinguidos también en nuestra sociedad. A ellos le debemos un gran aporte a la cultura y a la moralidad del pueblo de San Juan entero. ¿Ven? Estos son los mensajes que Sarmiento dejó respecto de los maestros con los cuales a él había aprendido sus primeras letras y sus primeros pasos hasta la edad de los 10, 11 años, como nos contaba Alejandro. Bueno, también nos contó Alejandro que Sarmiento estuvo en San Luis ayudando, colaborando con su tío. Y después de que volvió de San Luis, donde él empezó a colaborar con la enseñanza de los chicos, dice,
que volvió a San Juan y comenzó a buscar y a promover, a ver si encontraba estos libros que para nosotros eran muy comunes hace unos años. Cuando yo era joven estudiábamos mucho nosotros en unos resúmenes que se llamaban resúmenes Leroux. ¿Se acuerdan ustedes? Unos libros muy chiquititos, que eran libros que eran síntesis de las materias que estudiábamos, y que cuando alguno quería estudiar una síntesis, un resumen, estudiaba en los resúmenes Leroux. Él, cuando vuelve de San Luis a San Juan, dice, yo pensaba que, dicen en Recuerdos de Provincia, yo pensaba que deben haber libros en otros lugares del mundo que nos enseñen todas estas cosas que yo he aprendido de leer tantos volúmenes, que las enseñen a los niños y ellos las entiendan bien a partir de la simple lectura, para que ellos puedan aprenderlas sin la necesidad de un maestro. Y entonces me lancé enseguida a buscar esos libros, dice Sarmiento. En mi remota provincia, en aquel momento, tomé la resolución de buscar, hasta que encontré unos libros que llegaron a manos de un señor llamado Tomás Rojo. Estos eran los catecismos de Ackerman. Los catecismos de Ackerman, está bien, hoy nosotros entendemos como que si nos referimos a un catecismo, a una enseñanza teológica y cristiana, pero los catecismos de Ackerman eran los resúmenes del Leroux de aquellos tiempos. ¿ven? Entonces, en los resúmenes de los catecismos de Sarmiento encontraban todas las cuestiones referidas y las enseñanzas a la historia antigua, la de Persia, la de Egipto, del Nilo, de las pirámides, de Grecia, de Roma. Todo lo que Sarmiento aprendió, lo aprendió respecto de aquellas historias antiguas de los catecismos de Ackerman. Cuando terminaba yo, eso lo hacía. Ustedes se acuerdan la anécdota de que Sarmiento era tendero en una tienda y mientras atendía la tienda, él leía profundamente estos libros. Bueno, los libros que leían eran estos catecismos de Ackerman. Pero para profundizar un poquito más en la formación moral de Sarmiento, quiero contarles lo que él hacía cuando terminaba su trabajo en la tienda. Cuando terminaba su trabajo en la tienda por las tardes, dice en el párrafo siguiente, otra lectura que me ocupó por más de un año con mi tío, don Pascual Albarracín, es la lectura de la Biblia. Todas las noches, después de las 8, cuando cerraba mi tienda, con mi tío Pascual Albarracín nos juntábamos en casa y durante 2 horas discutíamos sobre los que sucesivamente íbamos leyendo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Con cuánta paciencia él escuchaba mis preguntas, mis objeciones, para comunicarme enseguida la doctrina real de la enseñanza, el sentido legítimo de la interpretación de las sentencias que ya allí estudiábamos. Porque donde yo leía blanco, él me decía que decía negro. Otros libros también completaron la formación cristiana de Sarmiento. ¿Por qué estoy contando esta introducción? Quiero sacar esta conclusión. Sarmiento, cuando comenzó con la formación de los chicos en Chile, lo primero que hizo, además de buscar libros para enseñarles a leer y escribir, es traducir 2 libros de profunda formación cristiana, como son La conciencia de un niño y La vida de nuestro Señor Jesucristo, para que fueran la base de sustento de la formación personal de los nuevos alumnos que iban a ingresar a las escuelas. ¿Ven? Los maestros que se formaron en la Escuela Normal de Profesores de Chile, en la Escuela Normal de Preceptores, se formaron con la instrucción de La conciencia de un niño y con la instrucción de La vida de nuestro Señor Jesucristo. Sarmiento, así como consiguió los catecismos de Ackerman, consiguió estos 2 libros que están en francés, los cuales también aparecen declarados en Recuerdos de Provincia, como los traducciones con las cuales él comenzó a enseñar y a formar personas con valores morales. Estos valores morales que comenzaron a ser desarrollados en las personas fueron las que después él transmitió en las escuelas de la Argentina. Y por eso después, con mucho tiempo después, cuando hace el viaje a Estados Unidos y busca a las maestras para formar los niños en la Argentina, son maestras que son con alta formación cristiana y evangélica. O sea,
alta formación cristiana en aquel tiempo, formación evangélica podríamos llamarla hoy, ¿ven? Y las maestras que vienen son todas de la escuela de Horacio Mann, de Mary Mann, y vienen con la capacidad de instruir a los niños en esta formación, en esta profunda formación moral en valores cristianos. No sé cómo estoy en el tiempo, Tatiana. Bien, vamos cerrando, ¿sí? Sí, sí, bueno, muchas gracias por la invitación para participar y, y si ustedes después en las preguntas podemos profundizar un poquito más sobre cómo fue el avance de las enseñanzas de Sarmiento cuando él fue presidente y en sus etapas posteriores. Gracias a la audiencia. Gracias. Invitamos a Rogelio, adelante. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Adelante. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Tatiana, gracias, Alberto, por dejarnos participar en este evento. Yo pertenezco a Fundación Liberar de Córdoba y, bueno, somos partner de este espacio que nos honra integrar. Me gustaría empezar con una frase que dijo Borges, si mal no recuerdo, en el 74, que decía: Sarmiento sigue formulando la alternativa, civilización o barbarie. Ya se sabe la elección de los argentinos. Si en lugar de canonizar el Martín Fierro hubiéramos canonizado el Facundo, otra sería nuestra historia y mejor. Y yo creo que esa frase sintetiza la vida de Sarmiento, desde sus inicios hasta su final. Y me gustaría que fuésemos pensando, voy recorriendo el libro Facundo, que creo que es el núcleo de su pensamiento y que abarca mucho de lo que fue viendo para adelante y se anticipó, porque pensemos de que él, por ejemplo, en un momento habla de que potencias extranjeras que están peleadas con Rosas probablemente se cansen de Rosas y quieran destituirlo, y eso fue antes de que Urquiza se aliara con los brasileños para poder sacar a Rosas. O sea, era un gran observador, porque tuvo la capacidad de saber o de estudiar y de incursionar en muchas cosas sin ser ningún profesional de algo. O sea, leía y estudiaba de sociología, de política, de economía, de pedagogía, sin llegar a serlo y sin darse el título de ser. Y creo que eso es muy importante en el contexto de lograr un análisis holístico de las problemáticas, que es algo que por ahí se pierde hoy con la superespecialización. Cuando uno tiene superespecialización, pierde el resto de los contextos que circunscriben al mundo que se habita. Empieza el Facundo en una parte, dice: de eso se trata, de ser o no ser salvaje. Rosas, según esto, no es un hecho aislado, una aberración, una monstruosidad. Es, por el contrario, una manifestación social. Es una fórmula de una manera de ser de un pueblo. ¿Para qué os obstináis en combatirlo, pues, si es fatal, forzoso, natural y lógico? Acá lo que está diciendo es de que toda la parte de tierra adentro, que no estaba al alcance de la civilización europea que se encontraba en las ciudades, tiene un pensamiento bastante que él lo relaciona mucho con los pueblos asiáticos nómades, donde la formación es nula, donde el hombre está todo el día fuera de la casa, la mujer es la que lleva adelante la casa, el manejo de los hijos, el preparar la comida, la vestimenta, todo, y los hombres se dedican a estar en la pulpería, a poder, si tienen alguna vaca, carnearla de vez en cuando, hacer algo de trabajo, y después estar siempre en reuniones sociales donde prueban su valor, haciendo volteadas en caballo o haciendo duelos en cuchillo, que la idea era marcar al otro y no matarlo, que eso es una diferencia con los árabes,
Entonces había un instinto primitivo muy importante, que es lo que él quería dominar y quería que la civilización los alcanzara. Por eso decía que pensar en terminar con Rosas o terminar con Facundo, con cualquiera de esos líderes, no acallaría el problema porque aparecería uno nuevo. El problema era terminar con la ignorancia, terminar con la barbarie. Y quiero que vayamos pensando todas estas cosas en el hoy, ¿cierto? Cuando queremos resolver los problemas de la Argentina oponiéndonos a un político X y no pensando que tenemos que cambiar toda la matriz, porque si no cambiamos la matriz va a aparecer un nuevo Rosas, va a aparecer un nuevo Facundo. Más adelante dice, ¿no queréis, en fin, que vayamos a invocar la ciencia y la industria en nuestro auxilio, hablando de Europa, a llamarlas con todas nuestras fuerzas para que vengan a sentarse en medio de nosotros, libre la una de toda traba puesta al pensamiento, o sea, la ciencia, y segura la otra de toda violencia y de toda coacción? Lo cierto es que la educación en nuestro territorio, sobre todo desde Córdoba para el oeste, era muy antigua, era muy cerrada. En Córdoba eran todos claustros, se decía, y Sarmiento habla muy específicamente de eso, hablando de estar todo cerrado. Entonces no había apertura a nuevas ideas, a nuevas tecnologías, a nuevas materias para enseñar y a cosas que desarrollasen. Por eso hablaba de la necesidad de la ciencia. Y la necesidad de la industria para poder aceptarla y no estar cortando el desarrollo. Siempre se hacían acá las vaquerías, se mataban las vacas para sacar los cueros y se dejaban las vacas solas. El gaucho malo, porque el gaucho no era el campesino, el gaucho era el que era medio cuatrero, que era rebelde a la ley, que era pendenciero. Lo que pasa es que después, por la literatura propia, se termina encerrando a todos los campesinos como figura de gaucho, y no era así. La palabra gaucho no se usaba para ellos. Entonces agarraba el gaucho malo y mataba una vaca para comerse la lengua, porque era lo que le gustaba, y dejaba todo el animal. Entonces todo ese tipo de costumbre la fue intentando exterminar. Tanto lo del claustro, que ahora les voy a leer un apunte de cuando hizo referencia a lo que era la educación en Argentina, dice, en una visita a Córdoba, dice, Sarmiento solicitó la autorización para contratar dentro y fuera del país 20 profesores que serán destinados a la enseñanza de ciencias especiales en la Universidad de Córdoba y en los colegios nacionales. Juzgó necesario abrir nuevas carreras a la actividad de la inteligencia de la juventud, relacionando la enseñanza de los colegios con las industrias predominantes en las provincias y procurando formar en el país mismo hombres versados en el conocimiento de la aplicación de las ciencias exactas y naturales. Córdoba se dedicaba a ser sacerdotes y abogados. Y él quería cambiar eso. Pensemos que hoy se está hablando de la necesidad de unificar las industrias y el comercio, digamos, la salida laboral con la educación. Y él lo decía hace 150 años a esto, ¿no? Él trajo profesores de distintos lados para enseñar hacer este tipo de enseñanzas, y el 29 de junio del 62 dijo, en la inauguración del colegio preparatorio, la Edad Media nos ha legado una fatal institución, el doctorado. Subsiste en la República Argentina como un pasaporte, un privilegio, un título sin el cual no hay admisión en las regiones de la ciencia oficial. Esta institución añeja mata el saber donde quiera que se desenvuelva fuera de las puertas de la universidad y castiga con un rechazo permanente y persistente hasta la muerte el talento a la aplicación que intentasen abrir paso a estas nuevas trabas. Es central el concepto del cambio necesario en la educación que propone Sarmiento y que quiere implementar.
Volviendo al tema de qué significaba el caudillo, reafirma este concepto de que hay que cambiar la matriz social. Cuando dice un caudillo que encabeza un gran movimiento social, no es más que un espejo en que se reflejan las dimensiones colosales, las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación en una época dada de su historia. Sarmiento ve en Facundo el reflejo de todo lo malo, de todo lo instintivo, de todo lo irracional, y la necesidad de salir de ese espacio para retomar una posición civilizadora. En este espacio civilizador entiende, y voy a saltear mucho porque si no se hace muy largo, el rol de la mujer, que ya han hablado algo con respecto a la madre, también las hermanas, que las apreciaba mucho y les daba mucho apoyo sin darle nunca un cargo, siempre fueron docentes, fueron maestras, pero esta imagen de la madre, que era la que manejaba todo, él la reafirma, por ejemplo, cuando es gobernador de San Juan, instituyendo un colegio para mujeres, que había sido cerrado antes, abre un colegio oficialmente para mujeres, y es el primer lugar de la República Argentina en donde las mujeres votan, San Juan, cuando él es gobernador. Se siente pleno con personas rodeándose con personas como Mary Mann, la esposa de Horace Mann, con la hija de Almiro Vélez Sarsfield, con quien tiene un romance, y atraído no solo por sus encantos físicos, sino sobre todo por sus encantos intelectuales. También en una charla, cuando estaba inaugurándose la Academia de Ciencias, acá en Córdoba, ya les digo exactamente lo que dijo, lo tengo acá anotado. En la inauguración de la Academia de Ciencias Nacionales dijo: señores, veo en este salón de grado repleto que no hay una sola mujer que nos acompañe, pero yo les auguro que dentro de un siglo la Argentina en sus universidades va a tener más mujeres que hombres. Es impresionante la capacidad visionaria de este ser. Y creo que debemos rescatarlo del maltrato que ha tenido en los últimos 60 años por el revisionismo histórico. Claro que ha sido una persona que ha dicho barbaridades inmensas, porque ha sido una persona muy sanguínea, pero todos los detractores que yo les escucho siempre se quejan de ciertas frases de él, pero no he logrado encontrar uno solo que diga acciones negativas de Sarmiento. Porque así como decía que no había que ahorrar sangre de gaucho, porque es lo único que tiene de humano, y vuelvo a decir, habla de gauchos del batrero, no está hablando del campesino. Así como dice eso, creó, cuando en su presidencia, 800 escuelas y le dio educación de 30.000 a 100.000 chicos, pasó a 100.000 chicos, que no eran precisamente gente acomodada. Y cuando escribió Educación Popular, que la quiso poner en práctica y también ayudó en Chile en la creación de las educaciones primarias, que era lo que a él más le interesaba, no lo hacía para la gente rica. Además, era consciente que debía ser financiado por la gente rica, para que los pobres puedan trabajar. Él amó la educación norteamericana, por eso trajo maestras de Estados Unidos, tanto por un sistema administrativo, que era más federal, no tan unitario, no tan centralizado, y porque era mucho más libre la educación que la que había en Europa, que te seguía más el modelo prusiano. No quería la educación laica, en realidad él quería la educación con religión optativa, que es lo que él propuso y la que incluso en la ley 1420 está reflejado. La religión la consideraba muy importante, pero que no debe ser obligatoria, pues quería abrir las fronteras a todas las razas, a todas las religiones también. Bueno, Sarmiento da para hablar 1.000.000 de cosas. Yo les recomiendo leer Sarmiento, no gastarse en leer biografías de él. Él escribió más de 50 libros, así que pueden leer libros como Argirópolis, en donde podríamos ver un antecedente del Mercosur con mucha más claridad.
libros de grandes relatos como puede ser los caudillos, donde hace una semblanza de Félix Saldao maravillosa, educación popular, central leer Facundo, recuerdo de provincia, viajes, las 101, bueno, todo eso nos da un panorama de lo que era Sarmiento y de su quehacer. Sus acciones han sido espectaculares y creo que junto a San Martín y a Alberdi son los que han creado este país. La Argentina es una creación de estas tres personas, una por las armas, una por la escuela y otra por la Constitución. Nada más, muchas gracias y dejo abierto para que charlemos lo que quieran saber. Gracias, Rogelio. Les recuerdo a todos que para participar las preguntas deben ser realizadas de forma escrita, ¿no? Ya que al no ser un debate no se abrirán los micrófonos. Dicho esto, se apertura el conversatorio. Y vamos con la primera pregunta. Es, ¿por qué Sarmiento, si tenía tantos valores morales como se dice, sea porque venía de su familia muy cristiana o su idea civilizadora, ¿por qué su odio hacia el aborigen o el considerado bárbaro como los gauchos, los latinoamericanos o españoles? Puedo contar yo, pero Rogelio explicó recién a qué se refería Sarmiento cuando decía que había que enfrentar al gaucho, pero que Sarmiento distinguía claramente entre el gaucho malo y el hombre de campo de trabajo. También distinguía entre el indio malvado, que venía y hacía malones, y el indígena dócil, que venía y se acercaba a la comunidad para trabajar con la comunidad y con las autoridades. Entonces, claro, al gaucho malo que venía a hacer daño o al indio aborigen era muy difícil transformarlo en un proceso de formación cultural y cristiana y moral, por no llamar cristiana porque por ahí puede entenderse de que se refiere a una cuestión religiosa. Cuando estoy hablando de cristiano me estoy refiriendo a valores morales, no a la cuestión de la legalidad de la iglesia, de los requisitos de legalidad de la iglesia católica. O sea, por eso es que por ahí se dificulta entender sus escritos. Cuando él hablaba de que hay que enfrentar, cuando le decía a Mitre, tenés que enfrentar al indio malvado o al gaucho malo, pero era al que era en tiempos, hoy diríamos que es al delincuente que hace daño y viene y mata gente, al que hacía malones. No sé si está clara la respuesta. Quería hacer un agregado a lo que bien dijo Carlos. Ahí precisamente en el libro, como es en Facundo, dice en un párrafo, la raza negra casi extinta ya, excepto en Buenos Aires, ha dejado sus zambos y mulatos, habitantes de las ciudades, eslabón que liga al hombre civilizado con el palurdo. Raza inclinada a la civilización, dotada de talento y de los más bellos instintos de progreso. Hay mucho de lo que se dice que Sarmiento que odiaba a todo el mundo, y que no es cierto, y acá está escrito de puño y letra de él. Si uno lee Argirópolis, él pretende unir Paraguay y Brasil a la Argentina y hacer como una gran nación, cada una con su país, pero como un gran complejo, un Mercosur, cuya capital sea la isla Martín García. O sea que tenía buenos afectos con Paraguay, con Brasil, también lo tenía con Uruguay, y ni hablar con Chile, en donde estuvo. Así que en realidad no era que no quería el resto, sí los quería. Resolvió muchos problemas, conflictos internacionales que Rosas los había generado, y resolvió muchos conflictos internacionales. Solucionó conflictos con el Vaticano, que también existían. Así que en realidad no tenía para nada problemas con el resto de la gente. Vuelvo a decir, tenemos 60 años de lavado de cerebro en las escuelas, en los medios, en todos lados, y es central desterrar estos mitos. Bien, vamos con la siguiente pregunta.
Eh, Indica, además de lo que los expositores explicaron sobre la fuerte impresión que causó en DFS la invasión y violaciones de las montaneras gauchas de Quiroga en San Juan, ¿qué otras razones o experiencias de vida o educativas llevaron a Sarmiento a identificar la barbarie con la vida campesina y montoneras? ¿Por qué su obsesión con la educación y la alfabetización del país y sus habitantes? No sé si quieren contestar Alejandro o Carlos. Bueno, gracias, Rogelio. Yo creo que un poquito con lo que dijo Carlos y Rogelio, sumar a que en aquel momento estamos hablando del siglo XIX, un siglo totalmente convulsionado. Y yo quiero repensar esto, digamos, las naciones nacientes, por usar esa palabra, pasan como un proceso de gestación, pasan como procesos, digamos, culturales y naturales a la vez. Es como cuando uno nace, uno es niño, adolescente, adulto y anciano. Y teniendo en cuenta un poquito esto, que es una idea, tal vez estos primeros momentos del génesis de nuestra nación argentina, estos conflictos se van a dar en cualquier momento y en cualquier lugar que nosotros podamos poner foco históricamente hablando. Digamos, si miramos un lugar puntualmente que está iniciando un proceso, también vamos a ver los conflictos de diversos grupos, porque acá hay una superposición de intereses económicos, sociales, culturales, y que eso me parece que también es parte del contexto en cual Sarmiento se va desenvolviendo a lo largo de su vida adulta. Me parece que tenemos que tener en cuenta esto. Y en esa vida adulta que Sarmiento va llevando, Rogelio muy bien dijo que San Martín, Alberdi, Mitre, digamos, los liberales por un lado, pero también, por ejemplo, algunas acciones del caudillismo argentino también van dejando una raíz que después va a seguir siendo parte tal vez de un proyecto mayor que podemos después decir que se cumple a medias, que hoy, después de 40 años de democracia, estamos tambaleando, pero creo que son procesos propios hoy de vuelvo al presente ahora, hoy vivimos, por ejemplo, Argentina adolescente, digamos, un comportamiento adolescente, nos levantamos de una forma, peleamos por otra cosa, entonces me parece que aquel momento de Sarmiento es un momento primigenio, y entendiendo que es un momento primigenio de la nación, Sarmiento es un componente que entiende que la educación es fundante para el momento de la construcción de esta nación. Y los otros agregados, ¿sí? que podemos ver en cuanto a lo legal, como Alberdi lo hace con sus puntos de base de partida, o a la acción de Mitre, por ejemplo, en la organización del Ejército Nacional, o a la composición, por ejemplo, de la organización del Ejército desde lo profesional, por ejemplo, los límites, son parte de un proceso que Sarmiento va a vivir y que es parte. Me parece que por ahí tal vez lo podríamos ver. Y él entiende que la montonera es lo que no debe ser de esto que están haciendo, de este niño que están haciendo, que es la Argentina. Y que ese no es el camino, porque él ya en su vida más adulta ya ha viajado, ya tiene otra capacidad de razonamiento en cuanto a la lectura que va teniendo, y eso lo vamos viendo justamente en su literatura, que es parte de una idea política. Me parece que por ahí tal vez podríamos pensarlo o discutirlo desde ese punto de vista. Es una idea nada más. Me voy a abusar de la palabra. Yo creo que Facundo, cuando arrasa con todo lo que es el oeste, ¿no? Porque arrasa con La Rioja, que hay una entrevista que hace después a un riojano cuando él está en Chile, y le pregunta, ¿cuántos abogados hay? Y le dice, ninguno. ¿Cuántos médicos? Ninguno. ¿Cuántos curas? Uno solo. ¿Cuántos estudiantes? Ninguno. Entonces, Facundo ha arrasado, que venía de una familia acomodada, se fue a estudiar incluso a San Juan, que era mejor la educación en San Juan que en La Rioja, y Facundo fue arrasando con todo, y fue arrasando con todo lo que era civilización. Y él se reía y se burlaba, Facundo, de los que llevaban frac, los que llevaban galera, los que eran instruidos. ¿Por qué? Porque para el gaucho, el europeo, era un bruto que no sabía montar. Incluso en el Martín Fierro,
se habla de cómo se ríe el Martín Fierro cuando lo llevan para ir a la frontera, cuando habían agarrado a un italiano que se largaba a llorar porque lo habían agarrado también para llevar a la frontera. Y como diciendo, mirá, la nena esta, la niñita esta que llora porque lo van a llevar a la guerra. Entonces había un rechazo y un valor acerca del valor, la audacia o los instintos primitivos del lado de la montonera. Y esto va entrando hasta ocupar la Argentina en sí, en la figura de Juan Manuel de Rosas, que era un caudillo que arrasó con los otros caudillos, los asesinó, incluso a través de los Reinafé, y llegó a matar al propio Facundo Quiroga, que lo veía como un rival, y fue reduciendo a todos los caudillos para quedar él como el único caudillo. Y ya hablaba en ese momento, voy a leer otro párrafo de Facundo, que dice: últimamente triunfante en todas partes la campaña sobre las ciudades, y dominada estas en su espíritu, gobierno, civilización, fórmase al fin el gobierno central, unitario, despótico del estanciero don Juan Manuel de Rosas, que clava en la culta Buenos Aires el cuchillo del gaucho y destruye la obra de siglos, la civilización, las leyes y la libertad. Y si vemos hoy en Argentina, estamos invadidos por barbarie todo el día. Si vemos la cantidad de asesinatos, la cantidad de robos a mano armada, la falta de respeto a los mayores, la falta de respeto en la educación, el atropello a ver, que un médico en una guardia necesite un policía para cuidarse, es un signo de barbarie. O que un profesor, un maestro, necesite a la policía para que lo cuide de los alumnos. O sea, claramente este ejemplo, esta idea de que la barbarie invadió la ciudad, ya en aquel entonces, creo que hoy estamos en la misma situación. Por eso les digo de repensar las cosas de Sarmiento en nuestro hoy. El analfabetismo, hoy el analfabetismo que hay, porque hoy el analfabeto no es el que no lee, es el que no comprende textos, el que no sabe idioma, el que no sabe manejar informática, y hoy el analfabetismo que tenemos es como el que tenía Sarmiento cuando asumió la presidencia. Y por eso la pobreza que condice. Bueno, me callo. Gracias, Rogelio. Vamos con la última pregunta y vamos cerrando con las conclusiones. ¿Qué ideas y acciones que llevó Sarmiento adelante ven hoy posible aplicar en la sociedad argentina, donde hay un nivel de degradación educativa en todos los niveles y casi a las puertas del analfabetismo y la falta de valores relacionados con mérito y trabajo? ¿Quién me contesta? Bueno, si quiere, te respondo. Adelante, Carlos. El tema de base es el siguiente. Sarmiento comenzó a instruir a los niños y a los maestros para que instruyeran a los chicos, pero no para darles simplemente la capacidad de aprender a leer y escribir, sino que a partir de esa capacidad de leer y escribir y entender los textos, comenzaron a formarse en una nueva potencia de valores morales. Por eso les contaba yo que los libros que había tomado para la instrucción de los maestros eran estos libros que se llamaban La conciencia de un niño y La vida de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay formación de valores morales, de valores personales, de valores humanos, volvemos siempre a la barbarie. O sea, no hay ninguna posibilidad de salir, porque el problema que tenemos en la Argentina en la actualidad no es gente que le falta instrucción. Hay mucha gente que tiene instrucción y que es imposible de que entiendan razonamiento, de que tenemos que tener primero valores para actuar en la vida. ¿Me entienden? O sea, lo que nos faltan no es capacidad de instrucción. Lo que nos falta es capacidad de entender, el respeto a las leyes, a los valores, a los principios, al trabajo, al respeto a la persona mayor, al niño, al joven, al adulto,
al ciudadano, al policía, al médico. Lo que nos falta entender es que tenemos que respetar los valores que establecidos por los regímenes sociales, pero desde la creación de la humanidad. Gracias, Carlos. Entonces, procedemos con las conclusiones en el siguiente orden. Rogelio, Alejandro y Carlos. Adelante. Bueno, muy cortito y en parte contestando lo que recién preguntaban, y creo que puede servir de conclusión. Lo que hay que rescatar de Sarmiento, primero es su energía, sus ganas de hacer, su hacer. Y luego, con respecto a la educación, él creía, a diferencia de Alberdi, que creía en una instrucción bien, digamos, de operario, bien al estilo prusiano, él creía en la creación de un ciudadano. O sea, creía en el valor cívico, en la educación cívica. Y la educación cívica implica necesariamente valores. Más allá de eso, también creía en el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual es central que hemos perdido. Entonces, hoy podemos tener gente, como le dijo Sarmiento una vez a un estanciero con el que discutía, le dijo, es imposible saber más y entender menos acerca de un asunto. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy, ¿no? Hay gente que puede estar instruida, pero que realmente está totalmente fuera de contexto, que no interpreta, no entiende, que todavía cree en valores, no en valores, en ideas y conceptos perimidos, y que no tiene la capacidad de interpretar y de conseguir transmitir esa interpretación y ese amor al saber y ese amor a la independencia de criterio y al pensamiento libre, que son centrales. Como decía Carlos Alberto, los valores son fundamentales rescatarlos. Si no los rescatamos, todo lo demás no tiene sentido. Sarmiento tuvo muchos males, pero su honestidad intelectual y su honestidad cívica no han tenido, son inmaculadas, absolutamente, y es lo que tenemos que rescatar. Ojalá lo pudiésemos clonar a Sarmiento para tenerlo ahora. Muchas gracias por la invitación. Alejandro. Bueno, para cerrar y un poco con lo que dijo Rogelio y Carlos, me parece que el legado de Sarmiento y lo que hoy podemos pensar de este personaje es retomar estos valores ideológicos, políticos, de trabajo, porque hay algo fundamental. Yo creo que no es que no existan los valores, sino que los valores están, pero acá hemos perdido el contrato social. Digamos, hay una ruptura del tejido del contrato social que hace que hoy pensar o repensar en Sarmiento nos ayuda desde esos valores. Creo que cuando yo nombré la incidencia de la familia, la incidencia de la educación y la incidencia de pensar, digamos, un nuevo futuro, tiene que venir, creo que, por la educación. Y esa educación que Sarmiento fue su bandera, fue su espada, fue su pluma, creo que hoy corre algunos riesgos en cuanto a esto, a que debe haber un nuevo contrato, que la base sea la educación y esos valores que los conocemos vuelvan a resurgir, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con volver a repensar el trabajo, ¿sí? Como una de las formas de vida de las personas, y que Sarmiento fue a lo largo de sus años, a lo largo de su vida, uno de los más hombres que más pregonó por esto. Así que bueno, para cerrar esto, agradecerles a la Fundación y a todos los que han preguntado, y un montón de preguntas, y está bueno que se responda y eso, y que son espacios de debate que me parece que necesitamos ponerlos en valor y que necesitamos trabajarlo mucho entre todos. Así que bueno, les mando un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Carlos. Tu micrófono, Carlos. A ver, inténtalo habilitar una vez más. Sí, ahora ¿me escuchas? De todas maneras, sí, está todo dicho. Muchas gracias, Rogelio, muchas gracias, Alejandro, muy claro las exposiciones también. Muchas gracias a los organizadores, a la gente de la Fundación y a los asistentes. No hay más para agregar.
Es un tema muy, muy lindo el de Sarmiento para poder profundizarlo. Lógicamente que en tiempo tan breve da mucho queda mucho en el tintero, pero estamos dispuestos para cualquier otra oportunidad a seguir conversando. Saludos a todos. Bien, ahora que hemos concluido tanto las ponencias de nuestros oradores invitados y cerrado ya el debate con nuestros asistentes, la Fundación Club de la Libertad reconoce y agradece el esfuerzo, tiempo y participación a Alejandro, Carlos y Rogelio. Por último, también quisiéramos extender el agradecimiento a Fundación Cívico Republicana, Cátedra Alberdi, Fundación Bases, Liberar y Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros. Damos por finalizado un evento y los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre la figura clave para la concreción y la consolidación de nuestra independencia. Además, contribuyó de manera decisiva en los procesos independentistas de Chile y del Perú. Por lo tanto, fue un hombre indispensable para la emancipación de los pueblos sudamericanos, el padre de la patria, José de San Martín, el día sábado 25 de febrero por esta misma plataforma a las 18 horas.